Hola, buen día. Les habla Ricardo Mojica. Voy a ser el encargado de llevar este programa que se llama En Contacto. En Contacto es un espacio de la revista Visión y Óptica, donde estaremos mes a mes trayendo invitados especiales para que nos comenten y hablar con ellos un poco de la actualidad de lentes de contacto en el mundo, en Latinoamérica. Y el día de hoy queremos traer al doctor Luis Fernando Estrada, el doctor Luis Fernando Estrada de Medellín, Colombia. Él es optómetra de la Escuela Superior de Medicina del IPN, Instituto Politécnico Nacional de México, y es una persona muy conocedora de la situación latinoamericana en la óptica. Yo soy optómetra, egresado hace bastantes años, 41 años trabajando con lentes de contacto, y por eso vamos a comenzar a hablar sobre este tema de la contactología a nivel latinoamericano. El doctor Luis Fernando Estrada, él va a hacer su presentación y es nuestro primer programa que lo queremos hacer con él por ser un referente muy grande en Latinoamérica en el tema de óptica. Doctor Luis Fernando Estrada, bienvenido a En Contacto. Queremos conversar con usted, queremos que se nos presente, nos diga quién es usted y su trabajo en la optometría. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Ricardo. Espero que estés bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como tú has dicho bien, yo soy optómetra de la Escuela Superior de Medicina del IPN de México, allá en la prehistoria, 1974. Y he estado vinculado a una familia de óptica de toda la vida. Yo recuerdo haber estado en óptica tal vez desde, no sé, 1958, 1960. Y he estado ahí haciendo una cosa que a mí me apasiona, y es atendiendo la actividad, tratando de hacerla con amor, con responsabilidad, y ahí vamos. Doctor Luis Fernando, sabiendo el recorrido profesional que usted tiene en Latinoamérica, como digo, es una persona que no, como dicen, no pela congreso para hablar de óptica en Colombia. Queríamos hacerle una pregunta, doctor. ¿Cuál es su percepción de la óptica a nivel latinoamericano? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo vamos? ¿Qué percepción usted que tiene la forma de medir esta percepción ya por su oficio de estar dando conferencias? Eh, bueno, si vamos a medir el tema de la óptica, dijéramos como poner a toda América Latina en el mismo canasto, me parece que es un poco eh, tal vez arriesgado, porque de alguna manera eh, pues todos los países tienen un microclima especial. O sea, Argentina está pegado a Chile, pero son dos ópticas distintas. Colombia está pegado a Ecuador, pero son dos ópticas distintas. Yo diría, sin embargo, en términos generales, Doc, que la óptica en América Latina tiene, yo diría que una problemática que sí puede ser constante a todos los países. Y es que somos los, dijéramos que en la medida en que el mercado ha ido agrandándose y todo, hemos estado empezando a recibir otros actores que no tienen el ADN de la óptica y que de pronto han estado haciendo otras actividades y han venido y de alguna manera me parece que han ido, dijéramos, complicando un poco la actividad, no sé si la palabra cabe, contaminando un poco la actividad. Y entonces cada vez tenemos que hay más presencia de réplicas en el mercado. Primero empezaron con las réplicas de monturas y después empezaron a aparecer las réplicas de lentes, y todas estas cosas lo único que han hecho es estado confundiendo al consumidor. Y realmente me parece que los que tenemos, no sé si vale la palabra, como que hacemos la óptica decente, la óptica sana, que afortunadamente somos la mayoría, a veces nos da lidia entender que tenemos que aceptar que hay dos mundos. El mundo de la gente que considera que la salud visual es importante, que el 60% del aprendizaje del ser humano es por los ojos, que el 70% de la actividad cerebral es interpretar las imágenes de los ojos, y que la visión tiene que ver con el bienestar, pero tiene también que ver con la presentación personal, cómo proyecto yo mi imagen, porque, bueno, y hay otras personas que están siempre buscando cómo economizarse sus 50 centavos de dólar y, bueno, y son capaces de hacer cualquier cosa para obtener su rebaja de 50 centavos de dólar. Entonces yo diría que parte de la problemática, doctor, es que hay esos dos actores, hay esos dos segmentos de actores, y que de pronto, bueno, no vamos a decir los buenos y los malos, pero de pronto hay unos
que se sienten amenazados por las estrategias de réplicas o de contrabando, de evasión de impuestos, y tratan de generar respuesta a esa actividad. Y entonces se nos baja la rentabilidad, se nos complican las cosas y en medio de todo el consumidor cada vez está más confuso, ¿no es cierto? No sé, doc Ricardo, si a ti te parece, pero a veces uno ve los ejecutivos en su auto bueno, con su buen celular, con su pluma, no sé, de $500 y con unos anteojos que cuestan menos de lo que vale un par de medias. Y uno dice, este sujeto, ¿cómo se viste la cara así? Pero es parte de esa confusión de nosotros para comunicarnos con el consumidor. Pero claro, Porque usted diciendo eso, ¿no cree que puede ser también como una educación? O sea, educar a las personas a que los anteojos es parte de nuestra personalidad, de nuestro vestir, de nuestra imagen, y de pronto eso no se ha manejado tanto en el medio, tratar de no sé, hacer una campaña de educación o explicarle a las personas, porque también puede ser una ignorancia bien llevada del consumidor, que él puede suponer que está comprando algo bien, pero también puede ser que le estén dando algo que no es, que es una réplica, ¿no? sí, por supuesto. Claro, la culpa, por supuesto, no es del consumidor, sino que la culpa somos los responsables de toda esta situación, somos efectivamente nosotros, Doc, porque en medio de toda esta confusión, hemos tratado de darle una respuesta, dijéramos, al consumidor con un precio, con modelos, dijéramos, algunas otras calidades de lentes, y la gente se ha ido acostumbrando realmente que un conjunto de ropa interior de una mujer vale mucho más de lo que valen unos anteojos, ¿no es cierto? Sí. Que, que las gafas valen, realmente la prenda a vestir más económica y los responsables de eso, pues obviamente somos nosotros. Entonces pasa algo que es paradójico, doctor, y es que, mira, tu auto habla de cómo te fue en la vida, doc. Tu reloj habla de cómo te fue en la vida, tu celular habla de cómo te fue en la vida, pero cuando estamos hablando de las gafas es como un agujero negro, no importa. Yo la vez pasada, cuando me extienda mucho, tú delicadamente toses y entonces yo sé que le pongo el freno de mano. Yo la vez pasada estaba por ahí en alguna parte y me encontré con, bueno, no vamos a mencionar el nombre, pero una virreina universal de la belleza. Y bueno, y ella ya tiene su principio de osteoporosis y su presbicia, por supuesto, y cuando el mesero fue a llevarle la carta, la virreina universal de la belleza, que habla de moda, que tiene todos los, en fin, todas estas cosas, esa virreina nacional de la belleza sacó unas gafas del bolso que valen menos que una media velada, que valen, no sé, yo le calculé $3 a las gafas y uno dice, ¿eso es culpa de la virreina o es culpa de nosotros? Y yo creo que eso es lo que ha ido confundiendo la situación, que en medio de como de toda esta rebatiña de este mercado irregular y todas esas cosas, los clientes han estado pensando que comprar inteligente en óptica es comprar barato. Pero entonces, ¿por qué no piensan así cuando compran el celular? No piensan así cuando compran el carro, porque nosotros los hemos contaminado, siento yo. ¿Y hay como dicen, alguna luz al final del camino que podamos enderezar ese concepto hacia ese consumidor final? Que podamos, como le decía ahora, como enseñar, no sé, campañas, o el consumidor también se hace el de las gafas y prefiere los $3 porque qué pereza que me vean con gafas, porque entonces van a pensar, Eh, yo creo, mira, lo primero es que hay que entender que esto pues no es una cosa pirotécnica, no es una cosa así que se va a extinguir en 30 segundos, ¿no es cierto? Esto es una maratón. Y yo creo que los ópticos, los que tenemos realmente en las venas la circulación como de esta devoción o de esta vocación, debíamos entender que la respuesta es precisamente lo que tú planteaste al principio, y es, ¿cómo hago yo para educar a mi paciente? ¿Cómo voy construyendo una base de pacientes lenta pero segura? Porque yo creo que la mayoría de los que hemos estado haciendo bien el trabajo, eh, sabemos que estos clientes después no son capaces de ir a buscar, bueno, a esos sitios oscuros que hay en Lima, que hay en Bogotá, que hay en Medellín, que hay en Ciudad de México, en que uno sabe que entra, que le hacen el examen en un corredor,
que te venden una réplica, bueno, en fin, que te meten prácticamente el pelo al establecimiento. Entonces, ya un cliente que hemos atendido bien, un paciente que hemos atendido bien, no va a ir por allá. Entonces, yo creo que la diferencia, la forma de educar al paciente es dijéramos, una atención exquisita a nuestros puntos de servicio y enseñarle a la gente con el ejemplo. Debemos también tomar un tema, doctor, y es el tema de los lentes de contacto. Usted, tantos años en el mercado, habrá percibido la evolución de los lentes de contacto rígidos versus la evolución de los lentes de contacto blandos. En el mercado hoy día conseguimos muchas marcas de lentes de contacto blandos, no tantas marcas a nivel de comercio de lentes de contacto rígidos. ¿Usted qué percepción tiene haciendo una comparación, no a favor o en contra, del tema de los lentes de contacto en el mercado latinoamericano? O sea, la educación en la adaptación de un rígido, la educación en la adaptación de un blando, la educación de un desechable, en este manejo, porque vemos que las opiniones están divididas. Mucha gente se va a un lado, mucha gente se va a otro, prefieren blandos, prefieren rígidos. ¿Qué percibe usted de eso? Bueno, ahí también, yo diría que también hay, dijéramos, como de dos niveles de usuarios, dos niveles de pacientes. Hay unos, para que hablemos como de costura o de vestuario, entonces están todos esos lentes que son prêt-à-porter o listos para llevar, ¿no es cierto? Sí, que son básicamente pues lo que se consigue hasta en las páginas, ¿correcto? Y hay unos que son como la alta costura y es que son hechos realmente sobre medida, son diseñados para las especialidades anatómicas o para las diferencias anatómicas y y que obviamente son productos más personalizados. Yo siento que la mayoría de los pacientes, como nosotros mismos, la mayoría estamos listos para vestir un prêt-à-porter. Voy a cualquier establecimiento, siento que me queda bien y me lo compro, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí también hay que entender que hay esos dos mundos, me parece, pues, Doc. Y que la mayoría de los pacientes se pueden atender con lentes de contacto rígidos convencionales y muchos de ellos con lentes como blandos. En la medida en que se ha ido democratizando el tema, entonces ahora el problema de los lentes blandos es que hay muchos canales, dijéramos, eh, a los que el paciente puede acceder para adquirir su prescripción. Y entonces yo creo que los optómetras a veces hemos sido, no sé, hombre, si la visión es la correcta, pero a veces hemos ido queriendo complejizar la situación para que las plataformas no nos quiten el paciente. Y yo no sé eso qué tan bueno es, porque cuántos de esos pacientes mueren en el intento de querer adaptarse a un lente complicado, cuando podía haber optado por una solución bastante más fácil. Ahí yo veo que el mercado de lentes de contacto en términos generales ha tenido un buen comportamiento. Yo veo que toda esta situación de la pandemia, el COVID-19, todas estas situaciones han, dijéramos, generado un crecimiento, bueno, si no exponencial, pero por lo menos hay una mayor sensibilidad de los usuarios. Yo quiero, pues, que no se me empañe mi solución visual. Yo quiero, en fin, hay una cantidad de cosas que han motivado a más gente a ir tras las soluciones, los lentes de contacto. Tantos tiempos de confinamiento de los pacientes en que no pudieron actualizar sus gafas y todo eso, pues eso los llevó dijéramos, a un mayor contacto del consumidor normal con los lentes de contacto. Yo siento que es el mercado. Y ahora el reto es el mismo, y es, ¿cómo hago yo para que mi paciente sienta que yo no soy como una página de internet, sino que yo soy capaz de darle más? Porque si le voy a dar lo mismo de la página, el tipo dónde va a acabar comprando, ¿no es cierto? Es, yo creo, en realidad, como esto es un conversatorio, podemos elucubrar. Siempre se dice, pues, obviamente las páginas de internet, no sé,
uno podía tener un garaje en el sur de Bogotá o en Tepito o en cualquier cosa y entonces pues obviamente van a acabar pagando, pues el costo entre el producto va a ser significativamente menor que vender en un buen centro comercial, en un buen shopping. Entonces nosotros pues obviamente no nos puede mortificar eso porque es una situación que si yo estoy en un shopping yo no puedo llegar al nivel de las páginas. Pero lo que sí puedo yo hacer es una diferencia entre lo que yo doy y lo que dan las páginas. Es Porque si que yo voy a dar lo mismo en las páginas, yo voy a cobrar más caro, mire ese paciente bien porque es la última vez que lo voy a ver. exactamente. Sobre eso le iba a comentar al final el tema de Internet, pero ya que usted lo tocó, yo pienso que ese es un mecanismo que no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros no podemos ir contra la tecnología y vender. Muchos han intentado vender monturas, lentes oftálmicos por Internet, con fracasos, porque pues hace falta la parte que usted decía. Cuando le decía que le iba a hacer la pregunta es, yo pienso y lo que percibo y quisiera conocer su opinión, cuando uno habla de lentes de contacto con los pacientes, estamos en un frente a frente. Yo le explico, yo le digo, me parece que cuando hacemos trabajo de monturas y de lentes, son pocos los que se ponen a describirle a su paciente por qué debe usar una montura buena y por qué debe usar un lente bueno. Le hablan del lente, pero no le hablan de la montura. Entonces, cómprese un lente con todos los accesorios, pero la montura no importa, póngase cualquiera. Me parece a mí, por eso le decía, con lentes de contacto nosotros podemos manejar un poquitico ese paciente, ¿no cree usted? Que eso es lo que nos puede Sí, estar faltando. sí, sí, claro. Yo voy a decir una cosa que tengo en la cabeza porque a veces como que cristalizarla también como que no ha sido tan fácil. Pero yo a veces explico a los pacientes pues conversaciones de esas así mundanas que uno tiene con los pacientes y uno le dice, mira, vos te vas y te compras unos tenis de Dolce & Gabbana que te valen 9 millones de pesos. O bueno, vamos a suponer que vos te compras unos tenis de, no sé, de Reebok o de Adidas y todo eso, es el último tenis en tecnología de, de 1 millón de pesos. Si mientras estás ahí te entra una llamada y te invitan a un baile, no, pues tenemos una competencia, no sé, vamos a bailar champeta o alguna cosa de esas, pues los tenis de 1 millón de pesos o de 8 millones de pesos no van a prestar un buen servicio. Te va a tocar salir a comprar así sea unos zapatos de 150.000 pesos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nadie compra una solución que sirva para todo. Sí, entonces tú compras un auto, pero si tienes una finca y un quincho, un rancho y tienes que llevar comida para los cerdos o algo así, pues tu automóvil no te va a servir, ¿no es cierto? Sí, pero si compras una cosa para llevar comida para los cerdos y todas esas cosas y tiene una suegra de 90 años, pues el carrito con el que le llevas comida a los cerdos no te sirve para llevar a la suegra. Entonces, la situación es la misma acá y yo creo que tenemos un enfoque como glaucomatoso, no, tenemos un campo de visión un poquito estrecho y yo creo que un usuario de soluciones visuales es un usuario que es muy proclive a que cuando tú lo abres de una solución alternativa, te puede escuchar con atención. Nosotros, yo por ejemplo, cuando estamos hablando de anteojos, yo en los pacientes de anteojos claramente he desarrollado, dijéramos, como una herramienta de ayuda para darle luz al paciente, de convencerlo que un buen progresivo no es suficiente cuando usted está 6 horas en un escritorio, que usted necesita el buen progresivo, pero necesita unos lentes ocupacionales también. Yo creo que con los lentes de contacto yo también he estado, dijéramos, tratando de convencer a la gente de que uno no tiene que ver el lente de contacto como un aditamento visual que vas a llevar 16 horas al día. O sea, pueden ser de fines de semana, pueden ser después de que salgas de la oficina, en fin. Y uno encuentra que los pacientes también le ven lógica a ese discurso, ¿no es cierto? Y es como la gente que le pone el uniforme para trabajar y sale del trabajo y se cambia los zapatos, que es la mayoría. Y entonces la gente va a ver con lógica eso, porque es que la gente ve con lógica que uno trabaje con unos zapatos y se vaya para la calle con otros. Pero Entonces yo creo ¿cuánta que nos ha gente, faltado ahí educar un poco al paciente, eh, Doc. al paciente o a nosotros los profesionales? Porque es Claro, que lo que usted acaba de decir es muy cierto que nosotros no estamos preparados para esa alternativa. Nosotros nos vamos muchas veces a pensar que
pero ¿por qué le va a mandar estas gafas y después estas otras gafas y Sí, estas para que salga al sol y estas para que salga a la calle? claro, Y lo que escoja usted dice es entre muy esto y cierto. esto. Y uno dice, Exactamente, pero es que ¿por qué tenés que escoger? ¿Sí? exactamente. O sea, uno diría que la solución debería ser, pues siempre en salud, uno no debe escoger por el paciente, ¿sí? Uno debe presentarle las alternativas. Y uno debe presentarle las alternativas sin hacerle un escaneo subestimativo al paciente, sino uno, pues uno no puede, dijéramos, eh, como segregar ahí, sino, hombre, todo el mundo Meterse, puede tener derecho a ortoqueratología, o todo meterse en el el mundo puede bolsillo del tener paciente. derecho. Sí, yo le presento la alternativa y el paciente ya verá si él puede acceder a eso. No, la presento con honradez, pues no es de que si no te haces ortoqueratología, entonces vas a sacar con un desprendimiento de retina o te vas a sacar ciego antes de que cumplas 12. Pues obviamente eso no se lo vamos a decir al paciente. Pero dentro de una sana lógica, uno podría presentar las alternativas y claro, por supuesto, dejar que el paciente escoja, como cuando uno va donde un médico y es, mira, yo soy aquí, uno debe orientar una solución, pero también, pues, como cuando uno va donde un médico y el hermano, usted lo que necesita es, yo le tengo que poner un stent, el que más le conviene es esto y todo, diga si lo paga o no lo paga y uno ya resuelve. Sí. Exactamente. Porque también hay un tema que puede competir en los dos, y o sea, la óptica es un negocio, que vivimos muchos de ese negocio. La rentabilidad que nos dan los lentes de contacto. O sea, eh, yo creo que cuando salió el tema de las páginas en internet, pues mucha gente brincó porque sentía que se le estaban metiendo a su negocio y que pues es mucho más cómodo yo pedirlo por teléfono, que me llegue aquí a mi casa, que yo tenga que desplazarme con un tráfico, con un trancón. Pero lo que usted dice es cierto. Cuando yo vendo mi servicio profesional y usted se siente muy bien atendido, esa es la diferencia que usted nunca va a lograr por una página de internet. La rentabilidad para usted, un lente desechable, llamémoslo por su nombre, ya sea tórico o esférico o progresivo, puede ser tan rentable como un lente de contacto rígido o tan rentable como unas monturas. Ay, es que la pregunta es muy difícil de responder. O sea, en el fondo, Doc, mira, ¿cuánto vale? Porque es que al final la rentabilidad es solamente una consecuencia de un trabajo bien hecho. Y es, yo puedo ser muy ambicioso en rentabilidad, pero al final, si no estoy haciendo un trabajo bien hecho, no voy a acabar no teniendo. Entonces, siempre los resultados económicos de la empresa son una consecuencia de algo, no es que una búsqueda de liderazgo. Yo quiero tener utilidad, no. Yo hago bien mis cosas y la consecuencia, el retorno, la recompensa va a ser pues, la utilidad o va a ser la rentabilidad. Yo diría que en las empresas, ¿qué es lo que vale? En las empresas al final lo que valen son los pacientes. Y es Total. porque al final el acto heroico es cómo hago yo para que el paciente no se me vaya, ¿sí? Porque es que cuánto cuesta construir un paciente. Entonces, yo diría un paciente bien atendido, puede que uno no tenga una buena rentabilidad, en principio, con los lentes blandos convencionales, digamos, pero entre que el recambio de los lentes, entre las soluciones, entre una cantidad de cosas, pues uno diría que el paciente al final eh, te va a terminar recompensando. Porque es que yo quiero que usted lo diga en sus palabras porque percibo algo. Cuando estamos hablando de las compras oscuras, de las copias, eh, en un negocio de óptica, si usted dice yo compro una montura en 20.000 pesos y la vendo en 80.000, pues mi rentabilidad es muy alta, ¿cierto? Como rentabilidad, estamos hablando no sé, de un 600, 800%. ¿Qué Ujú, negocio da eso? Ninguno. Pero ujú. cuando yo miro que mi rentabilidad es el 800% y me equivale a 20.000 pesos, o 30.000 pesos, o 50.000 pesos, ¿cómo hacerle entender? Me gustaría que vea usted en palabras suyas, que eso es lo que tienen que medir los empresarios. Usted es un empresario, tiene sus cadenas de ópticas, que no vendiendo monturas de 20.000 pesos para ganarse el 300% y venderlas en 60.000, usted va a poder mantener bien su óptica con esa rentabilidad, que en papel es muy grande.
pero tendría que vender volúmenes muy altos para que pues, sea algo Sí, bueno, que eso es lo que está claro. pasando también. Saber, doctor Ricardo, que realmente el problema radica, o sea, yo creo que tú has puesto ahí el dedo en la llaga, y es que a veces la gente piensa que la rentabilidad es muy importante, ¿sí? Y de pronto entonces yo ya empecé a sentirme como las reinas de belleza, que tú me preguntaste una cosa y yo te respondí otra, pero bueno. El tema es que la rentabilidad es muy importante, pero la rentabilidad no le ayuda a uno a pagar los arriendos, la rentabilidad no le ayuda a uno a pagar los coequiperos. Lo que le ayuda a uno a pagar los coequiperos y los arriendos es la utilidad, que son dos temas distintos. Porque yo puedo comprar dijéramos, un armazón de $3 y venderlo en $30, ¿sí? Y entonces yo al final me estoy ganando, no sé, $27, utilidad bruta, ¿sí? Pero yo puedo comprar un armazón en $150 y venderlo en $250 con una rentabilidad significativamente más bajita, pero al final La lo que nos ayuda a utilidad, pagar los arriendos no es la rentabilidad, sino la utilidad. Entonces, mientras más chichipato, mientras más paupérrimo, mientras más miserable es el precio, entonces voy a necesitar un caudal de pacientes mucho más grande. claro, Y volvemos con una cosa que para mí es obsesión, y es, claro, el mercado está contaminado y los primeros confundidos somos nosotros, porque entonces el mercado de las réplicas, del contrabando, de todas estas cosas oscuras, nos meten presión porque sentimos que hay algunos pacientes que son capaces de irse para allá y nosotros somos tratando de buscar productos cada vez más económicos, ¿sí? Y que obviamente pueden producir una mejor rentabilidad, pero una mucho más bajita utilidad. Y vamos a sentir que estamos trabajando mucho, pero al final siempre los resultados de la empresa acaban siendo claro. angostos. Y fíjate, paradójicamente, que yo creo que los que nos escuchan aquí, cuando van a comprar un celular, nadie de los que nos está escuchando hoy va a pensar en la opción de comprar el celular más barato. Nadie de lo que nos está escuchando hoy cuando va a comprarse, no sé, una campera, bueno, chaqueta aquí en Colombia, perdón a los mexicanos, una chamarra en México, sí, nadie va a comprarse la más económica de todas, la más barata, sino que hay otros componentes del raciocinio. En gafas no. En gafas uno ve la gente acabando, pues, o en una sala de espera para salir para un vuelo para Madrid con unas gafas de $2. Y uno dice, sí, o sea, se pudo haber comprado 20 de esos anteojos con la primera noche que va a estar en Madrid. Claro. Y de verdad no te da pena verte así. Entonces es un problema. Yo creo que hay que ser un poquito más confrontador también con o sea, hay que echarle un poquito de vaselina al discurso para que al paciente no le arda tanto, pero hay que confrontarlo, porque es que no lo podemos dejar en su ignorancia. Yo a todos los pacientes que llegan con él, le digo, usted pues si ha pensado lo bien vestido que le ve con la montura. Pues yo a veces se lo digo, así a la gente le arde un poquito, pero también tenemos que educarlos, porque es que, Porque puede ser conciencia, ¿no? Hacer conciencia porque pues, ellos son ignorantes, de pronto en ese tema y no perciben pues, la calidad de la montura, la calidad del lente, lo que se puede trabajar hoy en día además de eso, ¿no? sí, pero la mayoría de esos tipos que se compran una montura de $3, Doc, después no son capaces de comprarse una camisa polo de $3 o Ajá, $4, les da pena ponérsela, ¿no es cierto? Sí. O sea, sí, van detrás del Apolo de $90, pero de las gafas sí son capaces de comprarse la Oakley de $2. Y uno dice, vení, en serio. Pues, o sea, ¿quién te enseñó a pensar así? Y fuimos nosotros, obviamente. sí, seguramente sí. Doctor Estrada, pues ha sido un placer tenerlo inaugurando esta sesión de En Contacto. No sé si quiera despedirse de la audiencia, dejarnos un último mensaje o recordatorio. Muchas gracias, doctor Ricardo Mojica. A mí, pues primero que todo es un honor poderte acompañar, porque tú eres realmente una persona muy, muy importante para la optometría y para la contactología de América Latina. Muchas gracias y bueno, volvemos con lo que dije al principio. Soy un óptico de esos de hueso colorado. Yo, pues es como mi devoción, es como mi misión, todas esas cosas.
y trato de hacerla con amor, lo trato de hacer con devoción. Pero parte del reto también es educar a los pacientes. Parte del reto es convencerlos de que no vayan por el camino del mal, convencerlos de que un buen examen de optometría es eso, un buen examen de optometría. No necesariamente las consultas gratis son malas, pero una consulta, si sea gratis, debería por lo menos comprender una mirada del fondo de ojo, una mirada, una tonometría o alguna cosa de esas para que el paciente después no vaya a perder su ojo con un glaucoma. Entonces, hacer como todas estas cosas de responsabilidad y en la medida en que vamos educando al paciente, con seguridad que la actividad va a volver a florecer. Entonces es eso, es como entender que hay dos mundos. El paciente, perdón que hable de ellos así, el paciente chichipato que no te va a aportar nada, que siempre va a estar detrás de la montura de $3 y de los lentes de 50 o 60 centavos de dólar, que esos, pues hay que Dios los lleve con bien por ese camino. Y a la otra gente dedicarnos a educarla, a consentirla, a garantizar que va a volver a venir donde nosotros y vamos a acabar teniendo una salud visual como los latinoamericanos nos merecemos. Muchas gracias, doctor. Doctor, a usted. Y a ustedes, muchas gracias por escucharnos. La idea que tenemos pues, es seguir mensualmente hablando con un personaje de la óptica que nos pueda aportar su conocimiento. Si ustedes tienen algunas preguntas después de que oigan eh, este conversatorio, nos las pueden hacer a Visión y Óptica en Contacto y nos comunicaremos con el doctor Estrada para que nos responda a sus preguntas. Los espero en una próxima ocasión y quedamos en contacto. Muchas gracias por su audiencia. Muchas gracias.